Bien, y estamos con nuestro siguiente invitado y le damos la bienvenida al congresista Edwin Martínez Talavera. Él es todavía no agrupado, no pertenece a ninguna bancada y representa a la región Arequipa. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista. Congresista, ¿le convenció el argumento primero de la interpelación del ministro de Transporte y Comunicaciones? Raúl Pérez. No, para nada. Yo considero que estas interpelaciones no tienen sentido alguno. Es una pérdida de tiempo. El legislativo se tiene que utilizar para generar proyectos de ley, para hacer actos de fiscalización, propuestas que ayuden a salir de la crisis tan aguda en la cual estamos y no estar perdiendo el tiempo en interpelaciones que no tienen criterio alguno. Estas dos interpelaciones han sido netamente por cuestiones ideológicas. Y la del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien fue muy cuestionado, ¿no? Por tía María, sobre todo, que tenía una posición muy firme, lo cuestionaron muchísimo. Usted, como arequipeño, ¿cuál es la posición que tiene? ¿Cree que debería ser censurado después de esta interpelación? ¿Lo convenció o tampoco lo convenció? ¿O cree que no va a llegar ni siquiera a la censura por la protección que hay? A ver, seguramente después de lo que yo he manifestado en el Pleno del Congreso, muchos me van a tirar dardos también. Pero a mí me gustaría que los alcaldes y que la población común y corriente, así como usted o como yo, analice un poco. ¿Con qué se hace obra pública? ¿Con qué se puede hacer un hospital, una escuela, un camino, mejorar las condiciones de vida de la población? Si el mayor recurso económico con el cual cuenta el Estado, nos guste o no nos guste, proviene de la minería. Pero esa minería responsable medioambientalmente y socialmente. No de esa minería que dicen que están en proceso de formalización y el Estado no los ayuda a formalizarse, porque yo le he exigido al ministro que formalice la pequeña minería y la minería que está en proceso de formalización y que elimine de una vez esa minería ilegal y delincuencial. Y no hay que olvidar 14 muertos en Atico, 15 muertos en Patás. Eso es producto de la ilegalidad, pero aquí en el Congreso de la República hay algunos congresistas que no quieren minería formal, pero sí quieren minería ilegal. ¿Por qué? Y la defienden, Y la defienden. Claro, la defienden, pero no se dan cuenta. Dicen que la minería formal genera pocos puestos de trabajo, pero no saben que el canon minero produce obra pública y en la obra pública trabajan cientos de ciudadanos, miles de ciudadanos a nivel nacional. También he dicho siempre que la inversión privada es necesaria, que la minería se necesita para reconstruir un país, siempre y cuando sea una minería responsable de manera social y ambiental y no le haga daño a la vida y la salud de las personas ni al medio ambiente, ¿no? Creo que a muchas personas no les gustó la respuesta del ministro de Energía y Minas. Pasando un poquito a otro tema, congresista, ¿usted tiene un Rolex? No uso reloj. Nunca en mi vida he usado reloj. Soy de aquellos que no me mido en el tiempo. Yo no tengo ni tiempo ni espacio. Vivo la vida y hago lo que tengo que hacer sin límite alguno. ¿Se compraría un reloj un Rolex de $16,000? No, yo creo que esa es una ofensa, de verdad, a la situación por la cual atraviesa el país. No podemos darnos ese lujo mientras hay muchísima gente que no tiene un pedazo de pan para comer en el día a día. Y lo que tenemos que hacer, aquellos que hemos ingresado en política, es generar ese cambio, llenar esos vacíos y ponernos a la altura de la población más necesitada. No somos grandes porque usamos un Rolex, somos grandes porque recibimos de la población ese abrazo generoso y esas ganas de empujar el país hacia adelante y no seguir siendo grandes para unos y casi nada para otros. Nosotros hemos sido críticos y objetivos siempre que hemos tenido que hacerlo, no solo con usted, sino con todos, pero sí le hemos visto caminar y le hemos visto a través de las redes llegar a zonas muy pobres, zonas muy alejadas de la realidad, de repente, de la misma presidenta, zonas donde existe falta de oportunidades de educación, de alimentación. Entonces, me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Qué siente usted al ver estas imágenes de un Rolex de $16,000 y recorrer esas zonas de diferentes partes y lugares del país, porque lo hemos visto a través de sus redes,
¿no? Que cuando ese dinero de repente les ayudaría a tener muchísimas oportunidades a personas, a niños, ancianos. Creo que eso ya exageró en la vanidad de la presidenta y peor que no tenemos explicación alguna de dónde proviene. Yo creo que es ser indiferente al problema de casi el 80% de peruanos que viven en pobreza y casi un 60% que viven en extrema pobreza. Si queremos cambiar el país, si queremos sanar esas heridas sociales, si queremos lidiar con la población, tenemos que sentir lo que siente la gente. Y hay muchísima gente que le truena las tripas porque lamentablemente no hay para comer. Y que se den el lujo de usar un reloj de $17,000 es ser inconscientes. Por eso es que el país está como está, porque no tomamos conciencia de que somos un país que hoy está en un estado de recesión terrible y que hay muchísima gente que no tiene para comer y que debemos aplicar políticas, no que den el pescadito, sino que enseñen a la gente a pescar. Yo quiero un país que viva dignamente, al cual, al pequeño... Lógico, hay muchos que sueñan con emprender un negocio, pero no tienen plata, no tienen capacidad. El Estado puede capacitarlos, puede darles un impulso económico y monitorearlos hasta que sean emprendedores. Y ahí tú los dejas, ya arranca, hazte grande, porque todos soñamos con ser grandes, pero tenemos que tener ciertas oportunidades que lamentablemente el Estado a veces no las niega. Lo que no entiende el gobierno es que el Perú no quiere bonos. El Perú quiere herramientas, quiere oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de poder darle de repente otra calidad de vida a sus hijos. ¿Usted cree que este tema de los Rolex, el tema de que el Ministerio Público ya inició investigaciones sobre enriquecimiento ilícito a la presidenta de la República, sobre los cuadernos de concurrencia que desapareció de la casa de la presidenta y fue allá en la vía expresa 2 horas después? Sobre todo esto, creo que usted considera que ya le llegó la hora de la vacancia a la presidenta Dina Boluarte, o sigue manteniendo la posición que desde un inicio tuvo, que no hay que de repente respetar la institucionalidad, respetarla como presidenta, o cree que ya batió todos los límites? A ver, yo sigo pensando que la institucionalidad hay que respetarla, pero no puedes respetar a alguien que está incurriendo en errores garrafales, en actos de corrupción, supuestamente de acuerdo a las investigaciones fiscales. Pero aquí el Ministerio Público tiene que hacer una investigación sumaria, rápida, elevar el proceso al Poder Judicial y sancionar con todo el peso de la ley. No podemos ser pasivos o permisibles ante tremendos supuestos actos de corrupción. El país no puede estar así. Tenemos que generar confianza en la población. Si no generamos confianza en la población, va a haber una desgobernabilidad terrible. Y sí o sí, si es que la presidenta sigue en ese cauce, lamentablemente habrá que censurarla, declarar su vacancia, qué sé yo, pero el país no puede seguir en ese rumbo de incertidumbre. Es la primera vez que lo escucho decir eso, congresista. Ha tenido que, creo que la presidenta descubrirse o llegar a extremos para que usted cambie la posición que siempre ha tenido, y esto es porque ya nos dimos cuenta que había corrupción con el expresidente Pedro Castillo. Había personajes bajo la sombra, había lo mismo que aparentemente, presuntamente, hay en este mismo gobierno. Entonces, ¿qué cambiamos? ¿En qué cambió? ¿Qué se cambió? El Perú sigue siendo el mismo. Entonces, la verdad que esto nos sorprende porque cada día estamos peor, y el pensar en una vacancia no solamente es pensar, la verdad, 5 ni 10 congresistas, son 87 votos, pero no todos están en la misma condición. La mayoría, y usted lo sabe, de congresistas prefieren asegurar su curul hasta el 2026, pase lo que pase, por encima de los intereses del pueblo peruano. Es que hoy yo creo que tenemos que pensar en salvar el país, no salvarnos nosotros. Una vacancia no es, no lo hacemos porque ha actuado mal, no, lo hacemos porque el país cada día se nos viene más abajo y la presidenta no toma conciencia de que ella tiene que ser el ejemplo de los ciudadanos, que ella tiene que ser consecuente en lo que se dice y en lo que se hace. No haber declarado sus Rolex, si es que los compró antes de tiempo, digamos,
en su declaración jurada debió haberlos declarado. Y el Contralor General de la República también tiene que ser más honesto con él y con el país, porque él dijo, bueno, que no tenía por qué haberlo declarado. Y yo pienso, a ver, se declara bienes muebles e inmuebles, y el reloj no es bien ni mueble ni inmueble, pero por el precio, el alto costo de este reloj, deja entrever que algo irregular debe haber hecho la señora presidenta para una joya y se declara después de pasado las 2 UIT, y definitivamente ese Rolex pasa y sobrepasa las 2 UIT, y esa joya la tuvo que declarar si fue antes, pero ya hemos escuchado las versiones de las personas que acompañaron en su campaña, que definitivamente no las tenía en ese momento, así que eso es lamentable y una pena. Me voy con esta última pregunta porque sé que usted está con el tiempo. El 3 de abril se presenta el premier Gustavo Adrianzen. ¿Le dará el voto de confianza? Mire, el premier es nuevo, pero si es que quiere ir al Congreso de la República al voto de confianza, tiene que hacer los cambios que el Congreso de la República le ha exigido. Hay algunos ministros que no dan la talla. Mira, yo no voy a decir que tengo amistad, pero he conversado muchísimo con el ministro del Interior y lamentablemente estamos siendo muy blandengues con el tema de la delincuencia. Y si es que él no aplica políticas claras, contundentes para la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y todo lo demás, ya no merece estar en esa cartera. Que ponga una persona que tenga la decisión y la voluntad para devolvernos la tranquilidad y la paz pública. Y hay otros ministerios que tampoco son adecuados. La ministra de Vivienda, la verdad, la ministra de Vivienda demuestra que no es consecuente en lo que ella predica, está, creo yo, en un estado de campaña política, lleva a dirigentes a Palacio de Gobierno a que le tiren franela a la presidenta cuando la presidenta no merece un solo aplauso del pueblo por todo lo que está haciendo el día de hoy. No salimos de este cuadro de recesión económica, no hemos logrado la seguridad del país, difícilmente vamos a lograr reactivar los ejes productivos que se requiere para salir de esta situación. Entonces, ya no merecen seguir donde están. Tiene que haber cambios. Ministro de Vivienda, ¿otro ministro que debería ser cambiado? Mire, si es que el ministro de Salud no se pone a pensar que el dengue no es el único problema por el cual atraviesa la salud, está terrible también. He ido a varios centros hospitalarios, no tienen camillas, no tienen material quirúrgico, no tienen ambulancias. 180,000 personas se atienden en un establecimiento y tienen una ambulancia. Es increíble. Por eso los ministros tienen que ser conocedores de su cartera, saber cuáles son las deficiencias, cuáles son las dificultades e implementar adecuadamente para que podamos tener ministerios que produzcan y no que sean ministerios que cada día nos generan más desconfianza. Si no hace ese cambio, usted no le dará el voto de confianza. Definitivamente. Vamos a ver que ojalá lo haya escuchado, congresista, ojalá lo haya escuchado para que haga los cambios suficientes, porque hay postas que tienen horarios para enfermarse, que no hay camillas, que no hay camas, que no hay medicinas y que para ellos no existe la salud. Y para salir a un hospital tienen que caminar e ir horas tras horas para ser atendidos y por eso muchas personas se mueren. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros esta tarde.